Muy bien, buenas. Hoy nos vamos a dedicar al libro decimosegundo de la metafísica de Aristóteles. Básicamente aquí lo que tenemos que hacer es pensar que todo lo que habíamos visto de Aristóteles, o mejor dicho, lo que habíamos visto de Aristóteles hasta este momento, lo tenemos que pensar ahora en relación con un problema que termina siendo específico. Vamos a ver. Ciertamente hay muchos temas en el libro duodécimo, pero el más importante, sin lugar a dudas, es el problema del motor inmóvil como un punto importante de llegada en la propuesta metafísica de este autor, ¿verdad? Entonces, para llegar a esto, simplemente tenemos que retomar un par de cosas de lo que anteriormente habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a empezar por recordar un poco que, si ustedes recuerdan, Aristóteles empieza, cuando empezamos a ver la metafísica, empezábamos con el problema de qué era lo que podíamos conocer y que el conocimiento es algo que a los seres humanos nos encanta y que por eso es que a los sentidos le damos la importancia que tienen y todo esto. A partir de ahí, Aristóteles empieza a hacer una propuesta en la cual uno de los temas importantes es cómo es que vamos a entender el problema de los tipos de sustancias. Recuerden que Aristóteles hace una ontología, ¿verdad? En ese sentido, eh, Aristóteles, hasta este momento, nos ha explicado cómo es que él entiende la manera en que conocemos las cosas que son sensibles y que por ser sensibles, o más bien se entiende que son sensibles precisamente por componerse de materia y forma, ¿verdad? Hasta este momento, lo que habíamos dicho de las entidades, de la entidad primera, de la entidad segunda, del universal, del género, de la esencia, del substrato, ¿verdad? Todo esto que hemos dicho, aplicaba o ha venido aplicando precisamente para las cosas que entendemos compuestas, o sea, las cosas concretas, las cosas que nos topamos en el día a día, las cosas con las que lidiamos siempre, que tienen materia y que tienen forma. Ahora, el punto es que ustedes habrán visto en el capítulo 12, Aristóteles nos empieza diciendo que vamos a encontrarnos tres tipos de sustancias. Y en ese sentido es importante, ¿verdad? Ver la vocación metafísica que tiene el texto que está generando Aristóteles, ¿verdad? En su preocupación por la primera filosofía, por la filosofía primera, Aristóteles llegando al libro duodécimo, ¿verdad? Él lo abre diciendo, este estudio es acerca de la entidad, ¿ya? Tal como está ahí, como está aquí arriba, ¿verdad? Perite sucias ge teoría, la teoría, el estudio. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto que el conocimiento teórico contemplativo en Aristóteles es el mejor, el más adecuado, etcétera, etcétera. Para él, este conocimiento es sobre la entidad. De lo que nos estamos tratando aquí, estamos lidiando es con una ontología, estamos tratando de explicar las cosas, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, es importante ver cuáles son las posibilidades de las cosas, ver cuáles son las posibilidades cuáles son las cosas que posibles, perdón, las cosas posibles que nosotros podemos conocer como existentes, ¿verdad? En ese sentido, llama mucho la atención la división que hace Aristóteles en tres tipos de sustancias en este capítulo 12. Ahí tenemos la primera que es sensible eterna, la segunda que es sensible corruptible y la tercera que es inmóvil, ¿verdad? Empecemos por la segunda, si les parece, ¿verdad? Yo les preguntaría, ¿qué quiere decir que una entidad sea sensible y que sea corruptible? ¿Qué significaría eso con esos dos adjetivos, sensible y corruptible? A ver, ¿alguien? Creo que, supongo que eso somos nosotros, ¿no? Que somos tangibles y tenemos potencia pasiva, digamos. ¿Me explico? Eh, Somos, no sé cómo explicar el atributo corruptible.
Sí, ahora, ¿por qué? En qué sentido y hasta qué límites está ese nosotros, Marlon? De nosotros los seres humanos, digamos, bueno, también los animales y todo eso, me Ah, explico. bueno, Y claro. bueno, aquí a la par mía tengo un botecito de alcohol en gel, esto también es sensible y es corruptible. Bueno, o sea, eso. Claro, claro, perfecto. Sí, no, perfectamente. Que sea sensible, ahora sí, ¿qué significa la palabra sensible? Lo podamos reconocer mediante los sentidos. Lo podemos captar mediante los sentidos, efectivamente, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de cosas que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oler, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que sea corruptible, Marlon o alguna otra persona, que sea corruptible, ¿qué significa? Profe, eso se puede definir como que puede dejar de ser Ujú. o que puede cambiar. Es que no sé si se refiere a corruptible en plan como cuando uno se muere, que ya te llegó el ser de uno, o que uno es corruptible en plan, me explico, o sea, no sé si se refiere a lo accidental o a lo esencial, en palabras más. Realmente se refiere a las dos cosas, Marlon. La corrupción, y esto no tiene nada que ver con ningún caso ni diamante, ni cochinilla, ni azteca, ni nada por el estilo, ¿verdad? La corrupción es vamos a ver, el proceso que tienen las entidades cuando en el devenir, sí, decaen, ¿ya? Se van degenerando, e incluso dejan de ser, ¿verdad? Hay cosas no corruptibles, ahorita vamos a ver qué sería algo incorruptible, pero todo lo que es corruptible es lo que pasa de un estado de cosas a otro, y en un sentido incluso de deterioro, de desintegración, de, vamos a ver, en Aristóteles hay algo así como una especie de, podemos decir que hay como una especie de curva. ¿Se acuerdan del tema cuando vimos aquello de la potencia y el acto? Una cosa se actualiza, cualquiera que sea, se actualiza cuando alcanza su mayor nivel de desarrollo, ¿verdad? Parte, parte por ejemplo, parte de estar en potencia a estar en acto y después a ir más allá, incluso puede ser. Vamos a ver, en ese caso, el ejemplo que habíamos dado siempre en clase, perdón, era el ejemplo de la semilla, ¿no? La semilla es un árbol, una planta en potencia. Si se topa con las otras condiciones necesarias a las que tendría que tener acceso, por ejemplo, buena tierra, buen riego, buen sol, etcétera, etcétera, la semilla va a germinar y eventualmente va a convertirse en un árbol, ¿correcto? Entonces, una vez que la semilla ya está completamente desarrollada, ya nosotros no la pensamos como una semilla. Una vez que se desarrolló completamente y ahora es un árbol, pues ya se desarrolló, ya se actualizó. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en que el árbol sigue en un proceso de devenir. Pero una vez que el árbol ya está completo, ya está plenamente actualizado, ya cualquier cambio que haga, a menos que sean cambios este, contingentes, pero que lo mantengan siendo ese árbol indefinidamente, los cambios pueden tender a hacer que ese árbol más bien decaiga de su nivel de perfección, de su plenitud, a ya dejar incluso de ser árbol. Ya, por ejemplo, me acabo de acordar de la novela esta de Carlos Gallini, El árbol enfermo, ¿verdad? Un árbol se puede enfermar y entonces, ¿qué es lo que pasa? Decae, decae. Se le pudre el tronco y por lo tanto cae y el mismo árbol termina en un proceso de descomposición. Eso es corruptir, eso es que algo sea corruptible. Lo mismo le pasa a cualquier cosa que sea de estos tipos de entidad, ¿verdad? Las que son sensibles y corruptibles van a pasar por ese proceso que eventualmente los va a llevar a la descomposición, por así decirlo. ¿Con esto queda un poco más claro? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, profe, yo tenía una pregunta. Por favor. Por ejemplo,
incluso se podría decir que algo puede ser como corruptible en cosas muy, muy pequeñas o mínimas. Por ejemplo, si yo rayo un pupitre o le rompo la pata a una silla. Efectivamente, si la silla fuera incorruptible, si la silla fuera incorruptible, no sería susceptible de tener cambios. Sí, sí, en ese sentido, vamos, vamos a ver, puede ser que a una silla le hagan millones de rayones y eso no hace que deje de ser silla, ¿verdad? Habrá otros cambios que sí, eventualmente sí podrían hacer que la silla deje de ser silla. No es lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, si el rayón es muy superficial, así es muy profundo, al punto que le haga saltar alguna astilla. Porque si a la silla le hacemos saltar muchas astillas, así en un tiempo indefinidamente largo, llegará el momento en que la descomponemos a punta de sacarle astillas, ¿verdad? Entonces, eso sí, claro, efectivamente, eso puede pasar. Gracias. Perfecto, Valentina. Aristóteles tiene, en el libro séptimo, tiene un par de ejemplos donde él habla de que la corrupción, eso sí, tenemos que sacarla de esta línea que va de la potencia al acto. ¿Por qué? Porque el descomponerse las cosas no va en la línea de optimizarse, de desarrollarse, de alcanzar su plenitud. Por eso, aunque efectivamente una persona viva tiene potencialmente, digámoslo así entre comillas, para no confundir con el término de potencia en Aristóteles, aun cuando alguien que está vivo o algo que está vivo puede morir, el convertirse en cadáver no es propiamente hablando una potencia de la cosa. La potencia de la cosa está en función de que alcance su plenitud, no de que se corrompa. De la misma manera, el árbol que puede caerse y podrirse, aun cuando puede hacerlo, digamos, no es parte de su potencia en el sentido de su naturaleza intrínseca, ¿verdad? El árbol de suyo, va a desarrollarse y va a generar su plenitud como árbol, ¿verdad? Que se pudra y que se corrompa es un proceso, bueno, que lo que evidencia son sus limitaciones como un ser que está, bueno, pues atravesado por las condiciones limitadas, digamos, en las que él existe. Les decía, los dos ejemplos que pone Aristóteles es el cadáver y el vinagre. Ustedes saben que los griegos utilizaban unas ánforas grandes selladas con cera de abejas para transportar vinos. Y las sellaban ahí para que no les entrara aire y el vino se mantuviera durante más tiempo. Si el sello, o lo mismo pasa si tenemos una botella de vino con un tapón imperfecto, si a la botella de vino le entra aire o si a la garrafa de vino le entraba aire, el vino se descompone y se avinagra. Pero avinagrarse, según Aristóteles, no es una potencia del vino, porque no es algo que nos diga un desarrollo ulterior del vino, sino que más bien nos dice su descomposición. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Marlon, por ejemplo, tiene la mano levantada. Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta, el problema es que no sé si es muy tonta. Yo quería preguntarle si usted estaría dispuesto a asumir que las entidades, digamos, intangibles son sensibles. Por ejemplo, suponga usted que es un ejemplo muy absurdo, pero suponga que yo me encuentro con un fantasma y el fantasma me empieza a hablar. Entonces es sensible. Pero es que al mismo tiempo no cabe dentro del hilemorfismo porque no tiene materia. Es Y si no correcto. tiene materia, no tiene potencia pasiva. Entonces no es corruptible. De hecho, Marlon, ve que en la misma escogencia de palabras, tu pregunta evidencia una contradicción. Porque si algo es intangible, no puede ser sensible. Porque lo sensible, o mejor dicho, nosotros lidiamos con lo tangible por medio de los sentidos.
No es posible que nosotros, por los sentidos, tengamos noticias de algo intangible. No sé si me explico simplemente así desde la pura etimología. Eso es como, vamos a ver, eso sería como sintonizar, eso sería como tratar de conectarse a Internet con una máquina de escribir. La máquina de escribir no tiene de suyo la capacidad de conectarse a Internet, ¿verdad? O sea, me refiero a una máquina de escribir mecánica, de las viejitas, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un aparato que no funciona conectándose a Internet. De la misma manera, los sentidos no pueden captar lo intangible. Por eso, los ejemplos que a lo largo del semestre yo les he puesto de los objetos matemáticos como cosas completamente abstractas. Nosotros no podemos ver un triángulo, no podemos ver un punto en el sentido geométrico. Nosotros no podemos ver un radio, ¿verdad? Nosotros no podemos ver vectores en 7 dimensiones, por ejemplo, aunque sí podemos conocer eso en álgebra lineal, pues sí podemos conocer eso en geometría, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo sensible y lo intangible se excluyen necesariamente. Por eso quienes somos escépticos, a propósito, por ejemplo, de las manifestaciones espirituales, como fantasmas o apariciones o cosas por el estilo, siempre ponemos en tela de juicio que algo como un fantasma pueda manifestarse. Por ejemplo, vamos a ver, ya me acordé también de un capítulo del Chavo que es graciosísimo, el capítulo de la sesión espiritista. En las sesiones estas espiritistas, a donde supuestamente se tomaban de las manos y una persona que se llamaba medium contactaba con el más allá, le pedía a las personas que estaban en el más allá que se manifestaran por medio de golpes. No sé si ustedes recordarán eso o si lo habrán visto. El asunto es que una entidad espiritual no puede generar un golpe. No puede, porque no puede, vamos a ver, sería como tratar de hacer una manifestación sensible a partir de algo que es completamente no material. Es un poco lo que ya habíamos explicado también con la distinción entre la res cogitans y la res extensa en Descartes. Son dos entidades, dos tipos de entidades completamente separadas y dos maneras de existir completamente separadas. ¿Se entiende, Marlon? Sí, profe, pero sí, es que no sé, entonces digamos, es que yo mismo me respondo mi pregunta porque yo sé que un fantasma no puede entrar dentro del biomorfismo, porque no tiene materia por definición, pero es que entonces no entiendo qué tipo de entidad sería, pero es que entonces supongo que no sería una entidad, me explico, ahí fue donde me entró como todo el problema, que es el problema con Aristóteles, que como es tan sistemático, cuando usted no entiende algo, todo se hace Un lío. Pero me gustaría nada más hacer una última pregunta. En el caso de que usted dice que un ser intangible no podría golpear cosas, ¿qué pasaría con un ser intangible como lo es Dios? Ahora que estamos hablando del problema de Dios, que tiene potencia activa infinita para realizar todo lo realizable, y golpear cosas es algo realizable, entonces Dios tiene que tener potencia activa para hacerlo. Sí, vamos a ver, en Aristóteles Dios no golpearía nada. Y ahora lo vamos a ver por qué. Y vamos a ver qué significa esa potencia infinita en el Dios de Aristóteles. Por ahora, solo como para mantener tensión y elevar el interés, digamos, nada más le diría a Marlon que Dios, si lo entendemos como una entidad no física, no podría ser captado por nuestros sentidos. Punto. ¿Ya? Eso haría problemáticos, por ejemplo, aquel pasaje del Génesis a donde supuestamente Dios se manifiesta de cuerpo presente tomando a Moisés, poniéndolo en la oquedad de una montaña y permitiéndole que una vez que él pasara, que le viera las espaldas. ¿Ya? Eso no se entiende. Porque si Dios tiene espaldas y puede tomar así físicamente, materialmente a un ser humano, y si sus espaldas son visibles, entonces no es inmaterial, ¿verdad? Entonces, eso es problemático, es problemático. El Dios de Aristóteles no es sensible, así, simplemente. Ahorita vamos a ver qué significa eso de la potencia y cómo es que mueve, que es a lo que vamos. ¿Está bien, Marlon?
Sí, profe, me puse muy tomista. Tienes razón. No, y yo estaba pensando en ese mismo pasaje. En ese mismo pasaje me estaba pensando. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta sobre las entidades sensibles corruptibles que menciona Aristóteles en segundo lugar? Y yo Ok, tenía otra. Es que adelante, usted decía, por ejemplo, perdón, me voy a volver mucho a la conversación, por favor. mencionaba lo del vino, que se avinagra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el queso que se añeja o con el jamón que se estaciona? Así. Vamos a ver. Habría que, incluso Valentina, habría que decir un par de cosas más, ¿verdad? Este, siempre hay que pensar esto en función de que el cambio le viene a las cosas, hay una agencia que le viene a las cosas, puede ser intrínsecamente o extrínsecamente. Las que son intrínsecas tienen que ver con la naturaleza misma de la cosa, que eso es lo que nos dice es que la potencia de esa cosa de la que estamos viendo su desarrollo hace que ella simplemente vaya generando el cambio que puede generar. Por ejemplo, qué sé yo, una semilla que se convierte en árbol, un huevo que después de que eclosiona se convierte en ave, ¿verdad? Lo que está ahí se convierte en ave, se desarrolla, etcétera, etcétera. Una oruga que se metamorfosea y se convierte en una mariposa. Ahora, vos en la mención del vino de Aristóteles o del queso, por ejemplo, que vos mencionabas, o del jamón, ahí estamos introduciendo un cambio que es, por así decirlo, extrínseco a la potencia de estas entidades. ¿Por qué? Porque no es el caso que las patas de los cerdos, que es de donde se saca el jamón, no es que las patas de los cerdos, si las dejamos a su sola potencia, las patas no se van a convertir en jamón. Para que se conviertan en jamón tienen que pasar por un proceso muy cuidado, ¿verdad? A donde intencionalmente se somete esa carne, esa pata, a ciertas condiciones para que se convierta artificialmente, o sea, desde afuera de su naturaleza, en eso que nosotros llamamos jamón. ¿Ya? Un jamón serrano, un jamón de bellota, un jamón ibérico, por ejemplo, ¿verdad? Lo mismo con los quesos. La leche de suyo, ya se puede agriar y todo esto, pero para que se convierta en queso tiene que pasar ciertas cosas, o sea, ciertas manipulaciones, ¿verdad? De hecho, se considera hoy, como no sabemos exactamente de dónde viene el origen, o sea, cuándo fue que se aprendió a hacer queso, digamos, en los seres humanos, se sabe que tiene que haber sido a partir de casualidades, digamos, en relación con la manipulación de la leche. Porque todo este proceso de cuajarla, de quitarle el suero restante, de dejar que se asiente, etcétera, etcétera, todo eso es demasiado elaborado como para que de suyo la leche se convierta en queso. La leche, ella solita, se puede echar a perder, se puede agriar, se puede convertir en otra cosa, y de ahí nosotros la empezamos a manipular incluso más, esas posibilidades que tiene la leche para convertirlo en queso. Ahora, la leche, o sea, la leche, una vez que es lo que es, que está actualizada, ya, ella puede corromperse. Convertirse en queso no es parte de su naturaleza. Y en ese sentido, en ese mismo sentido que el vino no tiene por qué convertirse en vinagre o que el ser vivo no tiene por qué convertirse en cadáver, la leche de suyo no está dentro de su potencia convertirse en queso. Para eso necesitamos una causa que sea externa y que introduzca en ella una agencia que no es natural a la leche. ¿Se entiende? Sí, entonces, digamos que o sea, la potencia simplemente tendría que ser que pasa sin ningún tipo de intervención, digamos, de agentes externos, o sea, pasa de por sí solo del, del ser, digamos. Por ejemplo, una oruga que pasa a ser mariposa.
Sí, pero también hay ciertas causalidades externas a la oruga, por ejemplo. Hay una causalidad, por ejemplo, de que haya alimento disponible. Eso, digamos, la oruga lo tiene que aprovechar, pero es externo a ella. O sea, vamos a ver, que la oruga tenga la potencia de convertirse en mariposa es condición necesaria para convertirse en mariposa, pero no suficiente. También necesita alimento, también necesita de tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Son condiciones necesarias y suficientes que están interviniendo ahí. La gran diferencia es que en ese caso, digamos, los seres humanos estamos interviniendo con lo que Aristóteles llamaría arte. ¿Se acuerdan? De las formas de conocimiento. Que ese arte es humano, no es natural para Aristóteles. O sea, no se da de suyo en la naturaleza de las cosas. Pero sí, requeriría de algo externo en algunos casos. Gracias. Perfecto. Bien, si no hay otra pregunta, podemos pasar a las entidades que sean sensibles y eternas. Ustedes entenderán que aquí la diferencia entre corruptible y eterna tiene que ver con que la eterna, como no es corruptible, como no es susceptible de tener cambios que eventualmente la lleven a desaparecer, a deshacerse, etcétera, etcétera, pues hace que ella pues, se mantenga en existencia indefinidamente, ¿verdad? Ahora, pregunta. ¿Cuál sería una entidad que, siendo sensible, sería eterna? ¿Qué se les ocurre? Piensen en el mundo griego y en cómo ellos tenían el modelo de explicación del mundo, etcétera, etcétera. Perdón, profe, ¿qué cosa sería? Pregunta, ¿qué cosa sería eterno? No entendí. Sí, ¿qué cosas Son los dioses. ¿Qué cosa siendo sensible sería eterno? Los dioses. Okay. Podrían ser tal vez lo que ellos planteaban como el origen del universo, o sea, los elementos, el fuego, el agua. Podrían ser los dioses, que son como entendidos en los griegos. Ok, voy respondiendo por partes. El problema, Maricruz, es que los dioses, salvo en los relatos míticos, los dioses de suyos no son sensibles. Ok. ¿Verdad? O sea, y ahí hemos visto todos los ejemplos, ¿verdad? Zeus a cada rato se está convirtiendo en cosas sensibles, básicamente, generalmente, para poder estar corporalmente con alguna personaje, ¿no? Cuando se convierte en cisne, cuando se convierte en toro, cuando se convierte en algún animal simplemente para copular con alguna mortal, ¿verdad? Uh-huh. Pero de suyo los dioses no son sensibles, ¿verdad? Por eso, incluso ustedes lo pueden ver en la Odisea, que de pronto se aparece y, por ejemplo, Atenea, que acompaña tanto a Odiseo y se le aparece tantas veces, generalmente se aparece en la forma de alguien que Odiseo conoce, ¿verdad? Y después se desaparece, ¿verdad? Entonces, no son los dioses. Los elementos... Yo me refería más que todo, por ejemplo, al agua. El hecho de que el agua es sensible, pero en sí siento que el agua no puede ser corruptible porque a pesar de que hasta cierto punto, digamos, usted puede agarrar una porción del agua y manipularla, por ejemplo, hervirla, volverla a hielo, al fin y al cabo todo el agua no es corruptible, o sea, le puede poner algún químico, pero sigue siendo agua. Sí, sin embargo, el agua se corrompe, ¿verdad? ¿Cómo? Ya, y ensuciándose, por ejemplo, estropeándose, ya, aguas estancadas también se descomponen, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente los griegos no entenderían, digamos, como nosotros, lo que son los procesos químicos del agua, digamos, que incluso de agua como el agua negra, digamos, las aguas hervidas o todo esto, nosotros podemos reciclarlas y podemos purificarlas y recomponer el agua como tal. Pero no, vamos a ver, para ciertos griegos efectivamente los elementos podrían entenderse como sensibles y eternos, pero no es de estos de los que está hablando Aristóteles. Va por ahí. Yo digo que, por ejemplo, el sol, el cielo, son cosas que ellos ven y que
son sensibles, pero que no creo que tuvieran la capacidad para pensar que el Sol se destruyó, ¿verdad? Como que va a cambiar en los próximos miles de años. Sí, de hecho, si ustedes lo ven, Aristóteles a lo largo del texto nos habla no solo de un motor inmóvil, sino que nos habla de varios motores inmóviles. Y los motores inmóviles son los seres celestes, los seres que están en el cielo. Entonces, aquí vean la diferencia que plantea Aristóteles. Aristóteles nos dice que efectivamente, como está diciendo Fabricio, las cosas como los planetas, como la luna, como el sol, nosotros los vemos, ¿verdad? Son sensibles. Se ven a simple vista, se ven, eh, tienen movimiento, lo que quiere decir que, pues que son susceptibles de ocupar un lugar y de tener movimiento local, ¿verdad? Todo lo cual nos permite pensar que tienen sus propios límites y que tienen materia, ¿verdad? Ahora, el asunto es que son eternos en tanto que son de una materia, de una sutileza tan grande que no se corrompen. Y efectivamente los griegos consideraban que lo que ellos llamaban las estrellas fijas, los 5 planetas conocidos entonces, la luna y el sol, no se corrompían. Y para seguir respondiéndole también a Valentina, Aristóteles hablaba de cómo las cosas se ubican en el lugar que por su naturaleza les corresponde. Las cosas que están aquí en nuestro ámbito de existencia, las cosas que son sensibles, tangibles como nosotros, están en la parte más baja de todo el universo. ¿Por qué? Porque entre más corruptibles las cosas, más abajo están. Entre menos corruptibles, más se van elevando. Y por eso todos los que son los cuerpos astrales, los cuerpos celestes, las planetas, como los estaba mencionando ahora, por eso es que están tan elevados en el cosmos, ¿verdad? Y para ellos eran sensibles y eternos, ¿verdad? O sea, los podíamos captar por medio de lo sensible, por medio de los sentidos, ¿ya? Pero no se corrompen. No se corrompen. Y para ellos, por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas han sido siempre iguales. De hecho, vamos a ver, dicho sea de paso, en la Edad Media, una de las grandes resistencias que había para poder darle pie al hecho de que, de pensar que los planetas y que, por ejemplo, la luna, ¿ya? Tenían imperfecciones, como cuando Galileo inventa el telescopio y empiezan a ver que la luna efectivamente tenía cráteres. Una de las grandes resistencias que hubo en la Edad Media era la autoridad de Aristóteles. Si Aristóteles había dicho que estos eran seres sensibles pero eternos, era porque no podían tener imperfecciones y porque no podían además corromperse. Hoy sabemos que efectivamente son tan corruptibles como todo lo demás, ¿verdad? Pero en la época de Aristóteles no era considerado de esa manera. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos otra vez otro tipo de cosas. Que sean sensibles quiere decir que tienen materia, ¿verdad? Que sean eternas quiere decir que no se acaban. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que sean eternas en relación con que son materiales? Bueno, lo vamos a ver ahorita cuando avancemos un poco más en el esquema y veamos cuál es el papel que tiene en relación también con estas cosas sensibles y eternas el primer motor, el motor inmóvil. No sé si tendrán alguna pregunta con estas sensibles eternas. Tenemos que ver entonces la primera entidad, que es la tercera en esta lista, la entidad inmóvil. La entidad inmóvil es la que no es sensible, nosotros no la captamos por medio de los sentidos. Si la entendemos, si la comprendemos, es porque la captamos por medio de nuestra capacidad de conocer.
Más contemporáneamente, bueno, desde la modernidad y más contemporáneamente, nosotros podríamos decir que esta entidad inmóvil la conocemos gracias al entendimiento, gracias a nuestra mente, pero en Aristóteles simplemente lo que podríamos decir es que la pensamos, ¿verdad? La podemos pensar, ¿verdad? Y sería la primera de todas. ¿Se acuerdan que habíamos definido la filosofía primera como aquella preocupación que teníamos por las primeras causas y los primeros principios? Pues obviamente esta sería la más fundamental de las causas, la más lejana, digamos, de las causas en relación con nosotros, ¿verdad? Aquí habría que traer a colación varias cosas, ¿verdad? Obviamente, esta tercera entidad que es inmóvil, ¿verdad? No es ni sensible ni corruptible y además, por supuesto, como no es corruptible, es eterno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre esta entidad como eterna con respecto a las sensibles corruptibles es obviamente que las corruptibles para nada tienen eternidad, ¿verdad? Son pasajeras, ¿verdad? Tienen un inicio y tienen un final bastante fácil de determinar, ¿verdad? La diferencia entre la entidad inmóvil, que por lo tanto es eterna, y las sensibles eternas, es que las sensibles eternas ciertamente no tienen final, pero sí tuvieron un inicio. Hay algo más fundamental que ellas, hay algo anterior a ellas, tanto cronológica como ontológicamente, que es precisamente el ser inmóvil, el primer ser. Entonces, aun cuando las sensibles eternas no dejarán nunca de ser, ellas no se dan el ser a sí mismas, sino que su ser, su existir, depende de algo más, depende de la agencia de algo más, depende de una finalidad que no se dan ellas mismas, dependen de una actualización que no se dan ellas mismas, que dependen de otra cosa para actualizarse como seres sensibles y eternos, dependen de otra cosa que las lleve a cabo para que sean esas entidades sensibles y eternas. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué es que esta primera, la primera entidad que es inmóvil es más fundamental que los otros dos tipos de entidades? ¿Alguna pregunta? Profe, yo quiero seguir un toquecito de necio, porque Adelante. quiero preguntarle si entonces en Aristóteles eh, podemos decir que la entidad inmóvil no tiene potencia pasiva. No, no la tiene, porque de hecho la entidad primera no tiene potencia, es puro acto. Es la absoluta perfección, Marlon. Recuerde, lo que estamos diciendo es que las cosas que tienen potencia y acto, lo que hacen es que pasan de la potencia al acto cuando se desarrollan, cuando se plenifican, cuando alcanzan su ser pleno. La sustancia primera no tiene, a la sustancia primera no le queda absolutamente nada de potencia. ¿Por qué? Porque es perfecta. Si es perfecta es porque ya no tiende a nada más. ¿Se acuerda? Un poco esto lo tocaba Parménides cuando hablaba del ser. El ser no tiene ningún movimiento, ¿ya? Por eso es que la sustancia primera no deviene. En ese sentido, la misma explicación que dábamos del ser en Parménides lo vamos a dar de esta primera causa, ¿ya? De esta primera cosa, de esta primera entidad. ¿Por qué? Porque está completa y cabalmente perfecta, plena, ¿ya? Si tuviera potencia de cualquier tipo, pasiva o de cualquier otro tipo, quiere decir que todavía le faltaría algo en lo cual desarrollarse, aunque sea un poquito. Pero en el caso de la sustancia primera, eso no se da, porque está tan perfecta, tan desarrollada y tan plena como puede estarlo. Y eso lo que quiere decir es que es acto puro, es puro acto. ¿Se entiende, Marlon? Sí, profe, gracias. Sí, es que
Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada más quisiera hacer una distinción más antes de pasar a otro, antes de seguir avanzando. Y es que vean que en este sentido, en Aristóteles podemos pensar más o menos en dos tipos de eternidades. La eternidad de la primera causa, que es completamente atemporal, va más allá del tiempo, ¿verdad? Va más allá de la materia, va más allá del cambio, va más allá de la corrupción, va más allá de cualquier tipo de manifestación también sensible. Eso es eso es la absoluta eternidad. Podemos decir incluso por fuera del tiempo. Y está la otra eternidad que tienen ciertas cosas, por ejemplo, la eternidad la eternidad de las cosas que son materiales pero eternas, por ejemplo, las cosas que hay en el universo, todo lo que no es, la materia esta con la que lidiamos nosotros tangiblemente, eso es eterno, ¿verdad? Pero es eterno dentro de límites temporales, porque eso inició de alguna manera. Eso también pasó de cierta potencia al acto. Eso también tiene procesos, ¿verdad? Entonces, la manera de existir en esa otra eternidad me dice también que hay ese paso, digamos, ese desarrollo, esa planificación, ¿verdad? Entonces, hay que jugar con esas dos maneras de entender la eternidad en Aristóteles. Y dicho sea de paso, también en Tomás de Aquino esto es así. Después vamos a ver a dónde estamos ubicando cada cosa y podríamos pues, hacer un par de explicaciones más al respecto. Veamos entonces una cosita más antes de irnos para la pausa. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a ver. Aristóteles nos dice que obviamente cuando estamos hablando de algo que es completamente pleno, que ya no tiende a nada, cuando estamos hablando de los procesos de corrupción, cuando estamos hablando incluso también de los procesos de generación, tenemos que empezar a pensar cómo es que las cosas devienen, cómo es que las cosas también llegan al ser. Entonces vamos a ver esta manera de entender la generación de las cosas y su cambio, también como una manera de hablar del no ser, ¿verdad? Entonces, para Aristóteles, el cambio, o sea, todo lo que es la corrupción, tiene que ver con tres principios: con la materia, con la privación y con la forma. ¿Ya? La privación habíamos visto, ¿verdad? Que es esa limitación que tienen las cosas de aquello de lo que carecen, ¿verdad? La materia y la forma, pues ya lo hemos visto perfectamente, ¿verdad? La materia es ese principio que ontológicamente hablando aporta a las cosas compuestas de todo aquello que es susceptible de ser contingente. La materia es la que permite que las cosas cambien de estado, que cambien de un estado de cosas a otra. La materia es la que permite aquello que es accidental en las cosas. Y la forma como el principio ontológico que actualiza esa materia, ¿verdad? Que la introduce en el proceso de devenir, en esa posibilidad de llegar a desarrollarse plenamente. Si no fuera por estas, no habría cambio, ¿verdad? Ustedes recordarán, la forma ciertamente no cambia, ¿verdad? Se mantiene siendo la misma siempre, dentro en relación con las cosas a las cuales, las cosas conformadas según ella, ¿verdad? Pero la forma lo que hace es que introduce el proceso de actualización de la materia. Por eso es que son principios de cambio. De la misma manera, la privación, aquello de lo que carece algo, nos dice, nos permite ponerlo en función y en relación con ese desarrollo del que venimos hablando, ¿verdad? En ese sentido, pensando el pleno desarrollo de algo, podemos decir que entre más actualizado esté, entre más pleno es, menos privaciones tiene. O entre más privaciones tiene, menos actualizado está, ¿verdad? Por eso el primer ser también para Aristóteles es la absoluta ausencia de privaciones, ¿verdad? Es solamente una forma completamente perfecta
y que en tanto tal está completamente actualizada, no tiende a nada, es acto puro, etcétera, etcétera. Ahora, veamos a ver, ¿qué quiere decir no ser para Aristóteles? ¿Verdad? El no ser se va a entender de tres maneras para Aristóteles. En primer lugar, como el no ser absoluto. El no ser absoluto lo podemos llamar con un nombre, con una sola palabra. ¿Cuál sería el no ser absoluto? Les doy una pista, sería femenino. Nada, la nada. Efectivamente. El no ser absoluto es la nada. Es una manera de decir no ser. La absoluta ausencia, o digámoslo en términos de los principios que están ahí arriba, es la absoluta privación. Ahí donde no hay nada, ya, lo único que queda es no ser. ¿Verdad? Y ya lo podemos entender cuando vimos, desde que estudiamos Parménides, ya podemos empezar a llenarnos la cabeza con esa absoluta privación que no remite absolutamente de manera positiva a nada, sino simplemente lo único que me dice es la completa, perfecta y absoluta ausencia. ¿Se entiende? Me acuerdo que Valentina nos había hablado, había hecho preguntas a propósito de de no ser absoluto cuando hablábamos de Parménides. No sé, Valentina, si a lo largo del curso esta noción de no ser absoluto como nada te ha quedado más clara. Sí, la verdad es que sí. Ok, qué dicha. Y comprenderemos, ¿verdad?, que a esta manera de referirnos a la nada la hace posible, de hecho, entre otras cosas, nuestras posibilidades de lenguaje, ¿verdad? Es algo que podemos decir, pero que no se refiere realmente, o sea, referencialmente no señala nada, porque es ese no ser absoluto. La segunda manera que nos dice Aristóteles es el no ser como ser falso, ¿verdad? En el sentido de, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la pirita como no oro, la pirita como, o como la negación de cualquier otra cosa que no sea pirita, por ejemplo, ¿verdad? O también, por ejemplo, cuando decimos que algo es falso, es un no aquello a lo que se refiere. Por ejemplo, qué sé yo, un cuadro falso es la negación del cuadro, por así decirlo, ¿verdad? En este sentido, Aristóteles le está pensando no solo ontológicamente, sino también lógicamente, ¿verdad? Y la tercera es el no ser como algo en potencia. Por ejemplo, una semilla es un árbol en potencia, pero es un no árbol, ¿verdad? Un huevo es una no gallina, una no ave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente expresa esa potencia como la potencia se expresa como la negación del acto, como la negación de la actualización de aquello. ¿Se entiende esto? Esto va a ser importante ahora para ver un poco cómo esto se engarza con esas formas de entender el ser. ¿Alguna pregunta con esto? Todo claro. Profe, ¿puede explicar otra vez la no ser como ser falso? Sí, vamos a ver, es como, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la falsedad ontológica? Que la falsedad ontológica es imposible. ¿Por qué? Porque es imposible que algo no se corresponda consigo mismo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros decimos el no algo, lo que hacemos es que de alguna manera delimitamos un conjunto en el cual no estamos encontrando aquello a lo cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, cuando yo distingo las no sillas de las sillas, ¿verdad? Todo lo que sería no silla estaría excluido del conjunto de las sillas, ¿verdad? Ahora, aquí el asunto es lo de aquello que es falso, también lo referenciamos proposicionalmente como algo, como lo que no es, en el sentido también de, no sé, por ejemplo, como la conclusión inadecuada
de una proposición. Por ejemplo, una cama no es una cama no es una silla, por ejemplo. O por ejemplo, 2 más 2 no es 5, ¿verdad? En ese sentido, vea que la respuesta sería una respuesta falsa en relación con aquello que estamos definiendo, ¿verdad? Y eso decimos que, y por eso es que decimos que algo no es otra cosa. Es como excluir que sea aquello a lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, qué sé yo, el vinagre no es vino. Es más o menos en ese sentido. ¿Se entiende mejor? Sí, profe, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o Adelante. sea, al decir, digamos, al yo decir no silla, estoy diciendo que, digamos, es una silla falsa, digamos, por así decirlo. Sería una proposición. Vamos a ver, piénselo de la manera contraria. Si usted dice como silla algo que no es una silla, esa proposición sería completamente falsa. Por eso es que yo les decía que de alguna manera tiene que ver con el contenido lógico y proposicional. Y entonces sí, el no ser de algo sería la falsedad. Sí, su falsedad, su falsación. Ok, listo, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, ese no ser no es el mismo no ser que el no ser del principio de no contradicción y el principio del tercero excluido, el no P. Sí, Claro que ya, pues, es que así lo pienso más fácil, es como no, algo. No P, digamos, donde P es cualquier cosa. efectivamente, efectivamente. ¿Se acuerdan que cuando yo les explicaba el enunciado lógico del principio de no contradicción, yo les hacía, se los traducía en términos lógicos, con la nomenclatura roseliana de no A, o sea, no es el caso que A y no A, ¿se acuerdan de eso? Esa negación sería lo que estamos hablando aquí como no ser. Esa negación sería la negación del ser. Sí, básicamente. Gracias, profe. Un gusto. Bien, ya es hora de que vayamos a hacer la pausa, entonces nos vemos en 10 minutos, o sea, a las 12:08.